Bienvenidos al segundo vídeo del canal Neurolec. Os anunciamos que hemos abierto un canal de Twitter, @Neurolec2022, por si deseáis seguirnos a través de este canal. En el vídeo de hoy, los prerequisitos lectores y la educación del inconsciente. Comenzamos. Como comentamos en el vídeo sobre la madurez lectora, los estudios actuales han ido prescindiendo de este término para dar valor esencial a los prerequisitos lectores. ¿Y qué son estos prerequisitos? Son capacidades previas al desarrollo del lector. Podríamos definirlos como los pilares de la lectoescritura que nos permitirán aprender y escribir con seguridad y de manera progresiva. Según Carlos Gallego, se caracterizan por los siguientes parámetros. Primero, son habilidades relacionadas directamente con la lectura. Segundo, tienen un patrón evolutivo predecible. Tercero, están bien consolidadas en los lectores competentes y no en los menos competentes. Cuarta, pueden relacionarse con el nivel del niño. Quinto, el entrenamiento y la práctica conllevan una mejora del rendimiento lector. En los próximos minutos hablaremos de los prerequisitos más importantes en la lectoescritura. La conciencia fonológica ha supuesto una de las mayores revoluciones en relación con la lectoescritura, aunque continúa siendo un término algo desconocido. Muchas de las actividades que realizamos en las aulas o en los hogares responden a los principios de esta capacidad. Según Carmen Allende, es una habilidad metalingüística que supone la conciencia de que en el lenguaje oral existen una serie de secuencias fonológicas que pueden ser descompuestas en secuencias más simples, así como la capacidad para manipular dichas secuencias. Podemos establecer 3 etapas de evolución de esta capacidad. De 3 a 4 años, la conciencia de palabra. El niño comienza a segmentar las palabras del lenguaje oral. De 4 a 5 años aparece la conciencia silábica. El niño comienza a segmentar las sílabas de una palabra. Podemos usar estrategias motoras para silabear. Esta segmentación les permitirá la llamada escritura silábica. La razón de esta representación gráfica es que al no poder descomponer todos los sonidos de una palabra, deben escoger un sonido de cada sílaba dividida. Normalmente es la vocal, ya que lleva la fuerza tónica de la sílaba y puede mantenerse su pronunciación durante unos segundos. De 5 a 6 años surge la conciencia fonémica. El sistema auditivo del niño le permite aislar los sonidos y poder segmentarlos. Al final de esta etapa, los niños suelen realizar la escritura alfabética, en la que todos sus sonidos son transcritos a sus grafías correspondientes. La conciencia fonológica se ha establecido como el mejor predictor del futuro éxito lector. La cantidad de publicaciones sobre este tema es abrumadora, y la conclusión siempre discurre en torno al mismo eje. La conciencia fonológica es el predictor número 1 y con mayor grado de fiabilidad. Dentro de la conciencia fonológica, la conciencia fonémica es la más determinante. Es importante señalar también que la conciencia fonológica y el inicio en la lectoescritura se influyen mutuamente y se retroalimentan. 2 estudios realizados en los años 2001 y 2004 determinaron otro predictor lector, el conocimiento del nombre de las letras y sus sonidos. Consiste básicamente en la relación entre los estímulos visuales y los sonoros. Podemos utilizar un abecedario fonético que establezca relaciones claras entre letra y sonido. Esta relación enlaza íntimamente con la importancia de los métodos fonéticos en el aprendizaje de la lectoescritura. Es una capacidad básica, ya que leer y escribir, el niño necesita conocer su relación. La velocidad de denominación es la capacidad para nombrar verbalmente estímulos visuales lo más rápidamente posible. Estos estímulos responden a objetos, números, letras o colores. Los más predictivos son los números y las letras. González, Cuetos, López y Vilar en el 2017 demostraron la relación entre el desarrollo en lectoescritura y este prerequisito. Recomendaban que fuera entrenada de manera precisa, constante y sistemática. Los futuros lectores leerán las palabras completas, a golpe de vista, mediante el uso de la ruta visual de lectura. Esta velocidad de denominación entrena a leer una palabra de manera directa. Ser veloces en el nombramiento de estímulos influirá en la velocidad y la comprensión lectora, debido a la liberación de los procesos, hasta convertirlos en automáticos, provocando una actuación del inconsciente, aspectos sobre el que hablará mi amigo Joaquín Valls. Adelante, compañero. Permíteme recordar, Kim, que tú y yo nos conocimos porque me escribiste a raíz de que te sorprendió el concepto de conciencia fonológica que un servidor empleaba. ¿Qué importancia le das a nivel docente? En efecto, Víctor, encontrarme con tu libro Manual Práctico para enseñar a leer y a escribir fue un descubrimiento tan casual como afortunado por mi parte. En aquella época yo acababa de escribir un artículo científico sobre cómo educar el inconsciente cognitivo matemático y me había basado, entre otras obras, en un excelente libro de Stanislas Dehaene que se llama El cerebro matemático. Pues bien, este autor tenía un libro que se llama El cerebro lector, por el que me interesé, de manera que acudí a mi librería de referencia para adquirirlo. No lo tenían,
Y sin embargo, en el mostrador había un libro que hablaba precisamente de enseñar a leer y a escribir, que era el tuyo. Lo ojeé, me di cuenta enseguida que te tratabas de un excelente maestro de escuela pública muy comprometido con la enseñanza de la lectura y lo adquirí. Enseguida me di cuenta que tu manera de enseñar a leer y a escribir, basada en la conciencia fonológica, se parecía extraordinariamente al método que utilizo yo para enseñar matemáticas, puesto que defendías que la comprensión lectora se produce posteriormente a un entrenamiento previo de la conciencia fonológica. De manera que lo que me pareció que hacías, y luego pude cotejar hablando contigo, es que lo que haces es educar el inconsciente cognitivo lector, de una manera muy parecida como hacía yo a través precisamente de una estrategia de repetición secuenciada y constante. En tus libros y en tu tesis doctoral hablas de los ganglios basales y de su importancia para el aprendizaje. ¿Qué debemos saber los docentes de los ganglios basales? El concepto de inconsciente se asimila a Freud, pero en realidad los neurocientíficos hablan de otro tipo de inconsciente al que denominan para distinguirlo el nuevo inconsciente. El nuevo inconsciente es todo aquello que hacemos con el piloto automático, es decir, sin pensar. Por ejemplo, como explicábamos en el vídeo anterior, cuando aprendemos a conducir. Cuando aprendemos a conducir llega un momento que por repetición secuenciada y constante somos capaces de hacerlo sin pensar. Es decir, no tenemos que pensar cuándo apretar el embrague, poner la marcha, etc. Pues bien, tu método de enseñanza de la lectoescritura se basa justamente en este mismo principio, al igual que mi manera de enseñar las matemáticas. ¿Esto qué nos permite? Nos permite interiorizar el conocimiento. Toda actividad humana empieza a realizarse con el sistema 2 de inteligencia de Kahneman, es decir, con el sistema lento, el sistema aquel que basa en la corteza cerebral. Cuando tenemos que pensar las cosas lo hacemos con la parte exterior de nuestro cerebro. Sin embargo, vía repetición secuenciada y constante, llega un momento en que interiorizamos el conocimiento y entonces lo fijamos en los ganglios basales, que son una estructura del tamaño de una pelota de golf que tenemos en el interior del cerebro. Por eso fijaros que el lenguaje es muy sabio cuando dice he interiorizado el conocimiento. Efectivamente, lo hemos pasado de la parte exterior, corteza cerebral, a los ganglios basales. Los ganglios basales son, por ejemplo, los que nos sirven para cruzar los brazos sin tener lo que pensar. Os pido a las personas que están viendo este vídeo que me imitéis, que crucéis los brazos sobre vuestro pecho. Cuando terminéis de hacerlo, por favor, miraros cómo han quedado las manos. Y ahora os pido que crucéis los brazos de tal forma que las manos os queden al revés. Daros cuenta que os lo habéis tenido que pensar y que por lo tanto habéis tardado un poco más. La primera vez lo habéis hecho con el sistema 1 de la inteligencia, es decir, con los ganglios basales. La segunda vez lo habéis hecho con la corteza cerebral, la que nos permite pensar. Pues bien, hasta que no somos capaces de interiorizar el conocimiento vía repetición, insisto, secuenciada y constante, no somos capaces de poder comprender. Mediante la repetición de ejercicios matemáticos o de ejercicios de lectura que propone Víctor Cerrudo, lo que conseguimos es automatizar los cálculos o automatizar la lectura, de forma que liberamos toda la corteza cerebral para que pueda comprender. Por ello es fundamental entrenarse mediante repetición secuenciada y constante, porque con ello entrenamos los ganglios basales y, insisto, liberamos nuestra corteza cerebral para entender los problemas de matemáticas o para entender aquello que estamos leyendo. En el artículo que escribimos a cuatro manos para la revista Cuadernos de Pedagogía, le diste gran importancia a la educación del inconsciente. ¿Se puede educar el inconsciente? Y en caso afirmativo, ¿cómo? A la reeducación del inconsciente de personas adultas dediqué mi tesis doctoral. Mostramos que en un entrenamiento de 9 meses eso era posible. En realidad no se trata de nada mágico, porque las personas de cierta edad en España hemos vivido un proceso natural de reeducación del inconsciente. Me estoy refiriendo a la entrada del euro en España. Nosotros teníamos un sistema de precios basado en la peseta, de manera que al entrar en una tienda sabíamos si algo era barato o caro en relación a otros productos de forma intuitiva. Sin embargo, cuando entró el euro, todos andábamos con la maquinita para ver el equivalente en pesetas para saber si nos estaban timando o realmente ese era el precio justo de ese producto. Años después ya hemos interiorizado el sistema de precios en euros, de manera que ya no nos hace falta pensar en pesetas. Pues bien, para reeducar el inconsciente de una persona adulta, adoptamos 3 estrategias. La primera estrategia era educar los ganglios basales, que son los que nos permiten escribir a mano.
¿Y cómo lo hicimos? Mediante ejercicios caligráficos repetitivos. En segundo lugar, teníamos que reeducar la atención, porque nuestra atención está educada para atender a lo malo, para atender a los enemigos. Resulta mucho más interesante atender a lo bueno que pasa en nuestra vida y además atender a las virtudes de las demás personas, porque eso nos permite empatizar con ellas. Mediante redacciones de psicología positiva esto lo podíamos hacer. En tercer lugar, teníamos que reeducar el hipocampo. El hipocampo es donde tenemos nuestra memoria autobiográfica y por lo tanto es el que tiene interiorizado nuestras creencias limitantes y nuestros complejos. Reeducar el hipocampo lo podíamos hacer utilizando la autosugestión. Mi línea de investigación actual, que es la que más nos interesa a nivel docente en estos momentos, es cómo educar el inconsciente de los niños y de las niñas en el colegio para mejorar su inteligencia emocional cuando sean adultos. Tenemos un recurso gratuito que es la caligrafía, ya se emplea caligrafía, ya se educa la caligrafía. Bien, estamos tratando de crear una caligrafía que permita educar una mejor inteligencia emocional. ¿Cómo podemos utilizar la autosugestión o las redacciones de psicología positiva en niños pequeños? Evidentemente no se puede hacer así. De manera que estamos diseñando dos estrategias que creo van a resultar muy innovadoras, porque también son herramientas que son gratuitas porque ya se usan en los colegios. Vamos a intentar establecer canciones y cuentos de forma que estos cuentos y estas canciones, una vez educados en la escuela e interiorizados por los niños y las niñas, permitan educar una inteligencia emocional mucho mejor. Se trata de educar un carácter optimista, un carácter perseverante, un carácter que gestione bien las emociones que tanta falta nos hace, un carácter, como comentaba antes, empático, extravertido, que los niños y las niñas tengan iniciativa, que tengan gratitud y sobre todo que tengan paciencia, porque los logros a largo plazo solo se pueden alcanzar con perseverancia y con paciencia.